Los cómics de Sonic publicados por Archie son, sin dudas, uno de los mayores dolores de cabeza para muchas personas que quieran leer sus historias. ¿Pero por qué? La respuesta es simple, porque no hubo una planificación desde el principio. Durante los primeros años, Sega les daba completa libertad a los escritores, sin ningún tipo de filtros o contratos que aseguraran que todo lo creado perteneciera a la franquicia. Uno de esos escritores que aprovechó esa libertad fue Ken Penders, quien expandió el universo de Sonic añadiéndole historias, personajes y conflictos narrativos que eran de su autoría. Esto terminó siendo contraproducente. Como no había una regulación formal o estricta por parte de Sega o Archie, las historias con Penders se hacían cada vez más difíciles de sobrellevar. Esto llegó a su pico máximo muchos años después, cuando Penders comenzó a demandar a Sega y Archie de que él era dueño legítimo de cada uno de los personajes y conceptos que había escrito. Este escritor halló, posiblemente, un hueco legal que le permitió poder emprender esa jugada, y como ninguna de las dos empresas pudo probarle lo contrario, tuvieron que modificar la historia de los cómics casi en su totalidad. De ahí nos topamos con la clásica Super Genesis Wave, una movida arriesgada que se tuvo que tomar para continuar con los pocos personajes que todavía tenían en su poder. Esto, por supuesto, mandó todo lo que se había desarrollado hasta ese entonces a la basura. La relación amorosa entre Sonic y Sally, que era el núcleo en las historias, desapareció, y aunque todavía usaban estos personajes, le quitaron a Sally todo lo que la hacía especial, y los luchadores de la libertad pasaron a ser simples personajes de fondo. A la larga, esta movida terminó siendo más contraproducente ya que las historias se volvieron muy genéricas o aburridas. Y para más remate, al ver que todo esto terminó en desastre, Sega Japón tomó la decisión radical. De ahora en adelante, todo debía ser supervisado y aprobado por ellos. Por eso, cuando Sonic pasó a la editorial IDW, Sega diseñó un contrato para impedir que los errores ocurridos en Archie volvieran a suceder. Y para asegurarse de que no existan más confusiones, todo lo que se agregue tiene que, sí o sí, mantenerse fiel a los juegos actuales. Por supuesto, esto hace que los lectores más casuales puedan disfrutar los cómics sin muchos enredos, pero, en consecuencia, las historias se hacen cada vez más predecibles y poco emocionantes. Es fácil por ello culpar a Ken Penders, pero él solo demostró que ya existía desde hace mucho varios problemas de raíz. Si Archie hubiera establecido protocolos claros pero directos desde el principio, no habría la necesidad de reiniciar la historia, y mucho menos una demanda legal. Pero las cosas lamentablemente no se dieron de esa manera. Así que, Sonic, dentro de la editorial IDW, no conoció, ni conocerá más quién es Sally, los luchadores de la libertad, Mobotrópolis, ni ninguna amenaza de Eggman en el pasado. Los amigos de Sonic tampoco recordaron o recordarán, algún evento relacionado con Archie. Ahora, supongamos que Penders, en un universo alterno, jamás hizo la demanda y se pudieron usar a los personajes con normalidad. Eso no significa que Sally o los luchadores de la libertad iban a tener un futuro asegurado. Primero, porque estos conceptos no nacieron de Japón, sino de Estados Unidos, cuando Sonic tenía dos perspectivas en sus respectivos países. Y segundo, porque con la aparición de juegos como Sonic Adventure, que buscaba unificar la visión de la franquicia, era cuestión de tiempo para que Sally o cualquier elemento de Archie se eliminara. No es que Sega Japón odia a Sally, sino que, para ese punto, ya había muchos personajes que cumplían su misma función. Si por alguna razón, este u otros personajes de Archie aparecieran en la actualidad, sería para rellenar algún juego como Sonic Rumble, pero no para formar parte del canon de la franquicia. Pero nos estamos desviando del tema. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Vamos a reflexionar un poco sobre todo lo que hemos visto. Durante más de 20 años, bajo el descuido involuntario de Sega, un grupo de escritores y dibujantes tomó a un personaje de videojuegos que, en ese entonces, apenas tenía unas líneas de diálogo en los manuales, y construyó a su alrededor una mitología gigante madura. Con ello, se atrevieron a contar historias enfocadas en temáticas como dictaduras, bodas, traiciones y dilemas morales. Ese descuido de Sega, que fue caótico a nivel empresarial, a nivel narrativo fue una bendición que permitió que el cómic, por primera vez, mostrara a los personajes con motivaciones, debilidades y pensamientos internos. A los fans les gustaba esto porque podían identificarse con ellos. Sus historias tenían una fuerte conexión con la propia realidad.
Es paradójico pensar que esta misma fortaleza de Archie terminó siendo su peor pesadilla. Es triste que, por culpa de decisiones empresariales, las historias de Sonic en Archie tuvieran que terminar abruptamente o cambiar de rumbo. Sega of America y Archie no pusieron frenos en su momento, y Sega Japón tampoco hizo nada sino hasta mucho después. Es un recordatorio de que las empresas no son, ni jamás serán tus amigas. Un día te pueden extender la mano y ofrecer libertad creativa, pero al otro pueden limitarte en tus creaciones y, en el peor de los casos, prescindir de ti solo por cuestiones monetarias o de rating. Cuando más reflexionamos sobre este tema, más nos damos cuenta de que el canon de Sonic está atrapado en un bucle contradictorio sin fin. Los fans extrañan las historias románticas y arriesgadas de Archie, pero la única forma que tiene la empresa de mantener al personaje y su universo a flote, de manera segura y global, es ofreciendo historias predecibles, donde nada realmente cambia.